necesitas saber mucho para agradar a nuestro Señor. Solo que lo ames con fervor. Pero para amar a Dios, ama a tu hermano que te aleja de él. Vamos caminando mano a mano, vamos caminando tú y yo. Vamos caminando mano a mano. Muy bienvenido a su programa Caminando Mano a Mano, la serie de programas que nos invita a mejorar nuestras relaciones personales que tratamos de vivir cristianamente. Yo soy María Hilda Piñón, a sus órdenes. Y yo soy el padre Rosendo Uravazo, presidente del Centro Cultural México-Americano. Raúl, Irene y Silvia acordaron que saldrían a cenar para celebrar el ascenso de posición que Irene había logrado en su trabajo. Llegaron al restaurante y les dijeron que tendrían que esperar 10 minutos antes de poderles atender. Pasó media hora y todavía estaban esperando. Raúl, ya molesto, fue con la señorita y le dijo en voz alta y fastidiado y con mirada dura: ¡qué incumplidos son! Ya tenemos 30 minutos de espera. Y dijo que serían 10. ¡Qué servicio tan pésimo! Se sintió apenada la señorita y le pidió disculpa y le ofreció sentarlos tan pronto hubiera lugar. Pidieron su comida y al servirles, Silvia notó que su platillo no era lo que había pedido, pero viendo que estaba muy apurado el mesero, no quería molestarlo y además le daba mucha pena decirle. De pronto, Irene, sonriendo y serena, le llamó al mesero: disculpa, pero esto no fue lo que ordenó la señorita. Fuera tan amable de rectificar la orden y traerle lo que pidió, por favor. El mesero luego se disculpó: perdón, señorita, déjeme retirarle este platillo. Ahorita le traigo su orden. Yo hubiera rectificado la orden antes de traérselo. El mesero se sintió contento de darles bien servicio y Silvia se sintió agradecida con Irene que la había sacado de ese apuro. Raúl exclamó: ¡qué bien manejaste esta situación! Yo lo hubiera puesto en su lugar. Y yo, dijo Silvia, me hubiera comido el platillo equivocado y me hubiera hecho daño. Se me hace tan difícil decirlo como tú, Irene. A mí también, dijo Raúl. Cuando digan sí, sea sí, y cuando no, un no. Lo que pasa de ahí es cosa del malo. Todos deseamos expresarnos y todos lo hacemos en distintas formas, unos en manera agresiva, otros pasiva y otros siendo asertivos. Ser asertivos es difícil porque muchos pensamos que no tenemos ese derecho. ¿Cree que tiene derecho de ser asertivo? Veamos. Sí, yo creo que todos tenemos el derecho de ser asertivos porque en ser asertivo seguimos las metas que tenemos y no nos desviamos con las opiniones de otras personas. Todos tienen el derecho de ser asertivo. Por ejemplo, si tú estás en una situación donde alguien te está haciendo sentir incómodo o te están haciendo daño, tú tienes el derecho a decirle a esa persona que cuando tú haces eso me estás haciendo daño o me siento incómodo. Si no dices eso a la persona, tú mismo te estás haciendo daño, porque a lo mejor esa persona ni sabe que te está lastimando. Pienso yo que todos tenemos el derecho de ser asertivos, principalmente porque es un don que Dios
en su infinita bondad nos ha dado a todos nosotros. Y esa es la respuesta a esa pregunta. Sí me gustaría tener el derecho, ¿verdad? Para seguir adelante y vivir, como dice usted. Pero también, pues, como digo yo ahorita, ¿verdad? Yo no soy una mujer, ¿verdad? Que digo yo que entiendo mucho así. Pero sí me gustaría. Porque no hay, a veces que te tiran piedras, y a veces que una vez allá de la tienda me tiraron piedras con, fíjate que tiene, me dolió, ¿y qué más quieres que le? Porque ser asertivo es simplemente vivir uno según los valores que uno tiene, según los ideales que uno posee. Así es que si acaso yo voy a actuar de una manera por presión de tratar de cumplir con personas o tratar de quedar bien, en una manera donde esos valores que yo tengo, esos ideales que yo tengo, los echo a un lado, entonces eso para mí no es correcto y tiene uno derecho de decir, yo no puedo hacer eso, yo no puedo pensar de esta manera simplemente porque está en contra de los valores que yo tengo. Sí tengo el derecho de ser asertivo, especialmente dependiendo en la situación. Si es algo de un deber de justicia, pues entonces hay que hablar por el que se mantiene calladito, porque muchas veces el que se mantiene calladito es el que cae. Pero también al mismo tiempo hay que ayudar al prójimo, y de ser asertivo no quiere decir que es uno metiche, pero al mismo tiempo de hacerlo todo el tiempo con amor y con caridad, y entonces podemos afrontar esas cosas, esos obstáculos de la vida, y entonces podemos ayudarnos más y más por haciéndolo con amor y caridad y no por hacerlo por la vanidad del cuerpo o por hacerlo porque yo quiero sentirme ser el grandote. Cuando digan sí, sea sí, y cuando no, un no. Lo que pasa de ahí es cosa del malo. Pues yo sí creo que tengo el derecho de ser asertiva, aunque para mí fue una palabra nueva y no comprendía muy bien lo que quería decir. Al momento en que sí entendí, pues no puede uno más que estar de acuerdo con la idea de ser una persona asertiva. Yo estoy de acuerdo también de ser asertivo, de ser afirmativo en lo que uno es, lo que uno cree, su opinión. También sé que una cosa es decirlo, otra cosa es realmente en el momento ser asertivo, porque nos entra el miedo a veces en realmente afirmar la persona que somos. Sí, yo creo que ahí cuando definimos la palabra vemos que se puede ver sobre dos aspectos. Uno, como un estilo de ser, una manera de expresarnos, pero más que nada ese estilo es lo que está haciendo, es afirmando a nosotros mismos, y son las dos cosas que tenemos que comprender sobre eso, de que no nada más es un estilo de expresión, pero el momento en que lo hacemos estamos afirmándonos a nosotros mismos, que es muy importante para poder nosotros ser afirmadoras de otras personas. Y es reconociendo nuestros propios sentimientos y afirmando nuestra propia dignidad, que nosotros somos individuos, que tenemos un punto de vista. Y yo creo que eso también es parte de la definición de ser asertivo. Yo creo que eso es también de poner límites en quién es uno. Es decir, pues esto es lo que yo creo, que aquí pienso yo, hasta aquí va mi opinión, aquí tengo las ideas que yo tengo, es definir la persona que uno es. Y eso nos ayuda también a responder a crítica. Cuando alguien nos critica, pues entonces eso, ser asertivo es decir, pues eso es cierto o no es cierto. Y conocerse, realmente es conocerse
y no tener miedo de presentarse a los demás como la persona que uno es. Que ahí es donde podemos ver los ejemplos en la Biblia, que aunque la palabra es nueva, asertivo, el comportamiento no lo es, porque ese comportamiento lo podemos ver en ejemplos ahí en la Biblia. Vemos en Jesús de niño, cuando está en el templo y sus padres lo están buscando, él es muy asertivo en decir, esto es mi trabajo, esto en la casa de mi padre, y él está afirmando la persona que es. También vemos a Jesús en en San Juan, capítulo 18, Jesús cuando lo presentan antes del tribunal y uno de los soldados le da una cachetada a Jesús y él pregunta, ¿por qué me pegas? Y él está afirmando, ¿por qué me pegas? No estoy haciendo nada mal. Jesús de niño y Jesús como adulto es asertivo. Y ahí yo creo que vemos que cuando somos una persona asertiva, afirmadora y empezamos a hacerlo, realmente es el principio de querer y respetar al prójimo, porque si no lo hacemos en nosotros mismos, no lo podemos seguir más adelante. Y esa manera es un vehículo muy, muy adecuado. Podríamos ver la experiencia del aprendizaje de ser asertivo. La primera escuela debería ser obviamente en el hogar, pero no todos hemos tenido esa escuela, porque es un lugar, un ambiente ideal en donde se podría practicar a diario esa expresión, ya sea de una opinión, de un sentimiento, de una preferencia, y a través de esa práctica coger la confianza que se necesita para poder hacerlo y no sentirse ni con temor ni con vergüenza. Y para muchos de nosotros no recibimos esa escuela en la casa y entonces crecemos, somos adultos y estamos en otros ambientes y vemos entonces que efectivamente no nos podemos expresar ni comunicarnos. Y entonces los que ahorita tienen la oportunidad de amoldar ese ambiente en la casa para los hijos, obviamente es una oportunidad excelente en donde eso se puede practicar para poder serlo así. Porque antiguamente el valor más importante de criaturas es que ser obediente y muchas veces parte de la obediencia era callar, pero se da uno cuenta hoy en día que expresarse es esencial para poder comunicarnos y poder llegar a acuerdos de las distintas cosas, y el hogar es un ambiente ideal para eso. Y eso nos va a ayudar en el trabajo, cuando tenemos que enfrentar situaciones, por ejemplo, de que uno quiere pedir más salario o las condiciones del trabajo no están bien o no es justo. Esa confianza de no tener miedo de hablar por sí mismo o en nombre de otros trabajadores, eso es algo muy importante que tenemos que inculcar en los niños desde un principio, de expresarse, no tener miedo de la gente. También nos ayuda en la comunidad en términos de luchar por la justicia, de que cuando vemos una cosa que no está bien con los pobres, con los marginados, con las personas quizás más débiles en nuestra comunidad, que no tenemos miedo de levantar la voz profética y hablar en términos de justicia, de paz y el bien común dentro de nuestra sociedad. Ser asertivo es algo muy importante, es una actitud y una decisión realmente de expresarse y ser la persona que Dios nos hizo. Que entonces venimos a ver que si uno no es asertivo, que ya hemos visto que es importante, entonces lo que viene siendo uno o es una persona muy pasiva o una persona agresiva, que es donde entonces vemos que aquí abordan los límites que no son necesariamente sanos, porque una persona asertiva logra sus metas, pero tomando en cuenta a todos y no lastimando a nadie y sintiéndose bien de sí mismos. En cambio, una persona que no lo es, por ejemplo, una persona agresiva, pues una persona que también va a lograr sus metas, pero a costillas de alguien más, porque va a apachurrar a alguien, no va a tener la sensibilidad de tomar a alguien más en cuenta, y sí, logra sus metas, pero al final se siente culpable porque usó a las personas para lograr lo de él. En cambio, la persona pasiva, no se siente culpable, pero luego acaba por tener mucho resentimiento porque lo usaron a él, o sea, lo hicieron víctima. Entonces ser asertivo en una manera sana es lograr lo que uno quiere sin ofender a otros, sin ofenderse a sí mismo y sin ofender a los demás. Sí, y yo creo que eso es lo más importante de ver en estilos de expresión, que si no lo vamos a hacer así, vamos a acabar por ser una persona pasiva
que se siente víctima siempre o una agresiva que hace víctima de las demás y pues obviamente no es sano ninguna de esas. Entonces podríamos decir que el permiso que nos tenemos que dar nosotros como personas es primeramente reconocer que todos tenemos el derecho de sentir todo sentimiento y emoción, que eso es absolutamente normal. Tenemos que darnos ese permiso de sentirlo. Y después de sentirlo, el derecho de expresar esos sentimientos y también de juzgar si realmente es apropiado expresarlo en ese momento. Y que sobre eso también tenemos el derecho de actuar. Y esa acción va a ser también si vemos y juzgamos que es algo propio y el criterio nos dice tenemos de hacer algo sobre eso, porque esos tres aspectos son muy importantes para poder movernos hacia ser una persona más asertiva. Yo creo que ser cristiano hoy en día es ser una persona asertivo, es afirmar nuestra fe, nuestros valores y nuestro estilo de vida como cristiano, nuestras creencias, y no tener vergüenza de eso. Yo creo que esta actitud, esta decisión de ser asertivo es muy importante para nosotros, realmente buscar la paz y la justicia en nuestro mundo. Benito Juárez dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ese respeto se logra afirmándolo, siendo asertivo, buscándolo, luchando por la paz en el hogar, en el trabajo y dentro de la comunidad. En esta comunidad, cómo no, en el medio ambiente que nos rodeamos. Si es que ser expresivo es un estilo de expresión que se puede lograr si aprendemos cómo hacerlo, se puede aprender, o sea, no somos ya, decimos, no, pues no sé cómo y ya qué hago, sí se puede aprender, sí se batalla un poquito, pero se puede aprender. Así es que si queremos ser asertivos, ¿cómo se logra ser asertivo? Vamos a ver qué dice la gente. Yo creo que lo importante para asegurarse de ser asertivo es primeramente pensar lo que queremos alcanzar, o sea, tener una meta. Y eso ya nos da lo necesario para no desviarnos con otras opiniones. Para ser asertiva necesitas pensar tú mismo que todo lo que piensas y lo que crees que tienen valor, que sí son correctos. Y cuando le dices a la persona, tienes que decirlo en una manera positiva, no grosera. Y cuando tú piensas que lo que sientes es correcto y tiene valor, ser asertivo es muy fácil. Se logra ser asertivo cuando uno está seguro de la materia que está puesta en juicio, siempre y cuando esté fundada arraigada en un fundamento cristiano, y con eso siempre puede estar uno seguro de puede siempre tener certeza, y esa, pienso yo, es lo más importante en crear ese ambiente, ¿no? Pues no lo sé muy bien, ¿verdad? Pero sí digo yo que sí quisiera llegar a eso. Una vez también venía allá de una casa y senté como que venía una atrás de mí. Y yo le hice caso. Y me trajo con una papa que también riata, espinazo, güey. Parco malo, güey. Pues primeramente creo que se logra ser asertivo en cosas pequeñas, en decir no a ciertas situaciones, en convencerse uno de lo que hace, de lo que está haciendo, lo está haciendo según los valores que uno tiene, de mostrar a las personas con las que uno vive o amigos con los que convive, mostrarles que hay ciertas cosas que uno no va a tolerar simplemente porque tiene ciertos valores que tiene que tomar en cuenta. Muchas veces nomás de apretarse uno la faja y decir, Señor, dame tu voluntad para poder tomar el primer paso para ayudar al prójimo, porque necesito que hablar, me necesito desahogar, porque creo firmemente en lo que tengo que hacer.
Cuando digan sí, sea sí, y cuando no, un no. Lo que pasa de ahí es cosa del malo. Para mí, aprender a ser asertivo ha sido algo difícil, pero entre más lo he practicado ha sido algo más fácil, y entre más lo logro con éxito, digo, ay, ¿desde cuándo que lo hubiera hecho, verdad? Pero realmente para poder hacerlo, la primera cosa que tuve que hacer es saber qué es lo que quiero, porque si no sé lo que quiero, ¿cómo puedo yo decir, quiero lograr eso? Entonces, saber lo que yo quería. Y luego saber cómo lograrlo. Digo, ¿cuál es el camino? Es algo, tengo que estudiar, tengo que pedir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y luego tomar la responsabilidad de que yo soy la única que lo puedo hacer, nadie lo puede hacer por mí. Y entonces estar dispuesta a pagar el precio, ya sea lo que sea, si era de invertir tiempo, de invertir estudios, lo que sea, tengo que tener esa disposición. Entonces esos 4 elementos combinados, entre más estuve practicándolos, más era posible ser una persona más asertiva de a como yo era. Sí. Para mí es una cosa que sucede poco a poco. Realmente buscando oportunidades de liderazgo, oportunidades de expresar mis opiniones, y también dándome cuenta que hay consecuencias, que cuando uno se expresa sus ideas, que algunos no van a estar de acuerdo, otros quizás sí, y eso también requiere tomar cierto riesgo en expresarse y en ser la persona que uno es. Sí, y no tener mucho miedo, que muchos tenemos tantos temores que eso nos detiene a lograr eso, pero sí, saber cómo tomar un riesgo. La solución obviamente es algo que es a medida de práctica que uno va, y tiene uno que comprender que al principio no va a ser fácil, pero yo creo que lo más importante es tomar esa decisión de quién es la que va a manejar mi vida, yo o alguien más. Y el momento en que yo tomo esa decisión, ya empieza a haber probabilidad de que hagan los pasos más positivos. Y comenzar a decidir qué es lo que uno quiere, saber qué es lo que realmente queremos para nosotros y para nuestra vida. Yo creo que algo también importante es reconocer que nada más una vida tenemos y una oportunidad para vivirla bien. Y cuando reconocemos eso, como que entonces decimos, bueno, pues si yo quiero una calidad de vida de cierta manera, yo soy la única que puedo hacerlo. Las cosas no caen así nada más del cielo, ¿verdad? Y eso nos ayuda a aumentar nuestra estima propia, y actualmente debemos también ser asertivos dentro del contexto de nuestra fe cristiana, que realmente es que busca lo mejor no solamente para nosotros, pero también lo mejor para el prójimo. Así que no abusamos ni de nosotros mismos ni de los demás. Sí, y yo creo que si vemos las cosas dentro del contexto de que el regalo más grande que Dios nos ha dado es la vida, entonces el regalo que nosotros deberíamos de regresarle a Dios es lo que hacemos con nuestra vida. Entonces tenemos que preguntarnos muy enfáticamente que quién va a ser la persona que va a tomar el volante de nuestra vida. Cada persona tiene una vida y tiene ese derecho de tomar el volante, pero ¿quién lo va a tomar en nuestra vida? Tenemos que hacernos esa pregunta. Y no dejarnos ser tratados, pisoteados, así como un tapete, en nuestra vida, pero siempre basado con Jesús. Vamos manejando nuestras vidas, pero ojalá que tenemos a Dios a nuestro lado. A nuestro lado, ayudándonos exactamente. Escuchemos al coro animarnos a poder decir claramente un sí o un no. No te engañes a ti mismo, ni a otros quieras engañar. Trata de ser tú mismo y así os lo a pronunciar. Qué fácil soltar palabras sin mentir.
Pidamos a nuestro Señor la gracia para mejor expresarnos. Acompañemos al arzobispo Roberto F. Sánchez de la Arquidiócesis de Santa Fe en Nuevo México. Mis queridos fieles, oremos todos a nuestro Tata Dios. Quiero decirte, Dios mío, que yo no quiero que me apachurren y tampoco quiero apachurrar a otros. Todos tenemos derecho de expresarnos sin lastimar a otros o a mí mismo por ser agresivos o pasivos. Es difícil cambiar años de practicar cierto estilo de expresión, pero no imposible. Yo sé que tú quieres que yo logre y alcance lo más que yo pueda en esta vida, y una manera en que yo puedo hacerlo es en aprender a expresarme en manera asertiva para desafiar a los obstáculos que se me presenten sin manipular a las personas. Ayúdame a sobreponerme de la vergüenza o pena que me da al expresarme, puesto que con la pena no se logra nada. Ilumíname para poder saber lo que quiero y expresarlo, pues sin saber es fácil ser pasivo. Fortalece mis esfuerzos de no ser egoísta con querer expresarme sin considerar y escuchar a los demás, para no llegar a ser agresivo. Esta oración te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Así sea. Leamos en nuestras Biblias los siguientes pasajes. Juan capítulo 18, versículo 19 al 23, Lucas capítulo 2, versículo 49 y Mateo capítulo 5, versículo 37. Mil gracias por acompañarnos y gracias a los que participaron en este programa. Muchas gracias a todos ustedes. Y hasta la próxima vez, recordemos que la vida tiene muchas altas y bajas, tristezas y alegrías, nos da muchos golpes, pero todo es más soportable si vamos caminando mano a mano. Vamos caminando mano a mano, vamos caminando tú y yo, vamos caminando mano a mano, vamos caminando tú y yo, vamos caminando tú.